Los 3 días de oscuridad ni son físicos ni son 3. Muchos católicos entusiastas de revelaciones privadas, especialmente aficionados de videntes que aseguran recibir locuciones interiores de la Virgen María o de algún santo, aguardan los tan difundidos 3 días de oscuridad con tanta ansiedad como los protestantes el famoso rapto de la Iglesia. Alguno dirá, no se puede hacer tal comparación. Sí, es obvio que puede parecer incongruente la comparación, pero la carga de ansiedad que se mueve en ambos casos es casi la misma. Como no está prohibido pensar, y como las revelaciones privadas no son materia de fe obligatoria porque no son dogmas o revelación oficial, entonces formulemos 2 preguntas. ¿Es posible una oscuridad espiritual y no física? ¿Es posible que los días no sean 3? Soy Álvaro de Jesús. Quédese. A continuación los detalles desde el Evangelio. Es decir, si los 3 días de oscuridad no hacen referencia a un suceso físico, sino a un estado de las almas, en este caso las sociedades del mundo y sus culturas, y que pueda ir extendiéndose en la humanidad, algo similar a la creación, que es obvio no fue en 7 días, ni el número de salvos no son 144,000 literalmente, sino que más bien obedece a metáforas para ejemplarizar una serie de sucesos espirituales que irían tomando fuerza y forma en el tiempo. Porque como están concebidas las revelaciones, tienen muchos ingredientes físicos como velas benditas, uvas, conservas, entre otras cosas más que le añaden, pero todo esto como signos externos. Algunos han relacionado los 3 días de oscuridad con lo que se conoce como invierno nuclear. Examinemos algunos aspectos. La duración del oscurecimiento del Sol causado por una nube de polvo resultante de una guerra nuclear a gran escala, conocido como invierno nuclear, puede variar considerablemente dependiendo de varios factores. Según estudios científicos, aquí hay algunos puntos clave a considerar. Inyección de partículas en la estratosfera. Las explosiones nucleares generan incendios masivos que liberan grandes cantidades de humo y partículas a la atmósfera. Estas partículas pueden llegar hasta la estratosfera, donde pueden permanecer durante meses o incluso años. Duración del oscurecimiento. Corto plazo. En los primeros meses después de una guerra nuclear, la reducción de la luz solar podría ser significativa, con temperaturas globales cayendo drásticamente. Mediano plazo. En los primeros 1 o 2 años, la reducción de la luz solar o las temperaturas más bajas continuarían debido a la persistencia de las partículas en la atmósfera. Largo plazo. Puede tomar entre 5 y 10 años para que las partículas finalmente se asienten y la atmósfera se aclare completamente, permitiendo que la luz solar regrese a niveles más normales. La incertidumbre en estos modelos y predicciones hace que sea difícil dar un número exacto, pero la mayoría de los científicos están de acuerdo en que los efectos durarían varios años, con los peores impactos ocurriendo en los primeros 1 y 2 años. En conclusión, un invierno nuclear oscurecería la luz del Sol dependiendo de la magnitud de la guerra, pero no duraría 3 días. Preguntémonos de nuevo. ¿Y si los 3 días de oscuridad no son 3, sino son un estado del alma y de nuestra conciencia? ¿Cómo podríamos tratar de interpretar esto? Examinemos algo dicho por Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Esta referencia sobre los sentidos es similar a la que hace en la metáfora de las vírgenes necias que fueron sorprendidas con las lámparas sin aceite, y hasta podemos enlazarnos con el ser sorprendidos con su intempestivo regreso cuando dice: vendré como un ladrón en la noche.
Jesús, hablando del sentido de la vista, no hace una referencia física, sino una referencia espiritual que apunta a los sentidos en general, que es lo que finalmente se percibe en la mente y de allí surgen nuestras acciones y reacciones. Lo que percibimos a través de los sentidos es lo que finalmente se procesa dentro de nosotros, dependiendo si lo que percibimos con la vista no es luz, terminará por oscurecer los demás sentidos y con esto todo nuestro ser, cuerpo, estará en oscuridad. Algo similar puede significar los 3 días de oscuridad, es decir, más que 3 días físicos puede tratarse de un estado espiritual de la humanidad. Y más que un evento físico causado por el hombre o cósmico por algún evento natural o sobrenatural, la oscuridad que se cierne sobre la humanidad está siendo inoculada a través de la tecnología y las comunicaciones modernas por su alcance y facilidad de difusión. Toda suerte de teóricos que se llaman a sí mismos expertos están haciendo correr infinidad de información falsa, una buena parte de ella con una gran carga emotiva, es decir, jugando con los miedos. Otra parte con lo que conocemos como posverdad, que significa mentiras emotivas, con el efecto de generar reacciones viscerales y no cerebrales, sea por miedos o ira, en contra de algún motivo o causalidad. Aquí entran en juego la calumnia, la difamación, el chisme y toda suerte de escándalos y montajes sensacionalistas que se viralizan fácilmente por el apetito de consumo, sin el menor menoscabo por investigar si lo que está entrando por los ojos y los oídos es cierto o no. En otras palabras, si toda esta información en cascada está oscureciendo todo tu cuerpo, entonces, ¿qué oscuridad habrá? Los 3 días de oscuridad pueden ser entonces ni físicos ni 3. Más bien puede referirse al oscurecimiento paulatino del alma y que terminará por consumirnos si no ponemos freno al apetito de consumo que nos ofrecen y a la credulidad. Son tiempos modernos, por favor. Podemos alegar que hoy el mundo no se debate por creencias, que la humanidad está superando la fe por la realidad que la ciencia viene aterrizando. Es cierto, la ciencia ha hecho posible que el hombre con su capacidad aventurera, a pesar de sus limitaciones físicas y de tiempo, extienda el conocimiento y viaje a través de la investigación. Pero el apetito voraz de una reducida élite que trabaja a la sombra de todos los poderes visibles manipula la conciencia de masas, logrando la mayor de todas las esclavitudes. Y a esto le llaman cambios generacionales, modas y lucha por los derechos en el marco del desarrollo tecnológico. Entre tanto, esta reducida élite se llena los bolsillos con el trabajo de la gran masa humana, cada vez más atea, pero creyente y esclava de la tecnología. ¿Qué oscuridad habrá? ¿Entonces la ciencia y la tecnología son satánicas? No. Ese es el otro extremo al que no deberíamos llegar, porque es fanatismo cualquiera de los dos, es decir, idealizar la ciencia y la tecnología o satanizarla. El Papa Francisco en el Foro Económico Mundial G7 expresó frente a los líderes de los países más poderosos del mundo, refiriéndose a la inteligencia artificial como una herramienta que debe ser puesta al servicio de la humanidad y no al revés, y que debe ser regulada dentro del marco de la ética y la humanidad. Agregó que el avance imparable de la inteligencia artificial no debe terminar en que tenga la capacidad de decidir por la vida humana, es decir, que las máquinas de guerra construidas y manejadas con la IA no tengan capacidades decisorias sobre la vida. Con estas palabras no está avalando la tecnología de la guerra, sino está señalando una realidad de nuestro tiempo a la cual el hombre no dará pie atrás porque le representa jugosos dividendos. Recordemos estas frases de Jesús. ¿Acaso habrá fe sobre la tierra el día que el Hijo del Hombre regrese? Los vivos envidiarán a los muertos. ¿Qué podemos hacer entonces? Los 3 días de oscuridad, segunda parte.
Y si son físicos, hace unos días la Iglesia conmemoró el natalicio de Juan el Bautista, quien se caracterizó por llevar un mensaje directo y fuerte sobre la necesidad de conversión y penitencia. Por esto se le conoció como penitente por su estilo austero de vida. Sin embargo, el llamado a la conversión no está limitado a un tiempo o épocas determinadas, sino ha estado presente como objetivo central del mensaje profético desde que se lleva registro histórico. Por tanto, el llamado a conversión no podía estar ausente en todos los mensajes marianos, desde el primero en Éfeso al apóstol Juan, registrado en el siglo I según la tradición. En términos de apariciones marianas reconocidas y documentadas por la Iglesia, una de las primeras es la aparición de la Virgen María a San Gregorio de Taumaturgo en el siglo III, Neocesaria, Turquía. El mensaje de San Gregorio estuvo centrado en la comprensión del misterio de la Santísima Trinidad. Nuestra Señora del Pilar, año 40 después de Cristo, Zaragoza, España. Según la tradición, la Virgen María se apareció al apóstol Santiago el Mayor mientras él estaba en España. Esta aparición es única porque se dice que ocurrió cuando María aún vivía en Jerusalén, lo que la hace una bilocación. En resumen, a excepción de los mensajes puntuales hablando sobre el milagro, los 3 días de oscuridad y el castigo, las demás apariciones marianas en todos los lugares que se lleva registro, como Lourdes, Francia, 1958, Guadalupe, México, 1531, Laos, Francia, 1674, Fátima, Portugal, 1917, hablan de conversión, oración y fe. Los eventos catastróficos han estado presentes en toda la historia de la humanidad. Sabemos hoy que el universo contiene una gran carga de materia en movimiento y expansión, y que existe la posibilidad de eventos cósmicos que puedan transformar radicalmente la vida como la conocemos e incluso hasta la extinción de la misma, como sucedió en la prehistoria. En el capítulo anterior hicimos un recorrido por la posibilidad de que el hombre sea el actor principal que pudiera desencadenar un apocalipsis en la Tierra, e hicimos un análisis sobre los efectos posteriores a una gran conflagración nuclear. Sin embargo, existe la posibilidad de uno o varios elementos cósmicos que puedan cruzarse en la órbita de nuestro sistema solar, causando la extinción de la humanidad. Esto hace parte de una realidad posible, difícil de calcular en tiempo y espacio, pero sí sería vista con antelación a través de la ciencia espacial moderna. Somos dependientes de una estrella brillante y de una órbita específica, que es lo que hace posible el sostenimiento de la vida en nuestro planeta. Pero esta misma dependencia, casi que desde un solo hilo conductor, nos hace no solo vulnerables, sino extremadamente frágiles. Recordemos las palabras escritas en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versos 25 y 26. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Esta misma línea de mensaje aparece en todo lo que hace referencia escatológica en los evangelios y especialmente en el Apocalipsis. Pero todo el mensaje central es conversión, oración, penitencia y fe. La conversión implica un cambio en nuestra forma de pensar para que nuestra forma de vivir sea renovada. La oración hace posible una comunicación audible y tangible con Dios Padre. La penitencia hace parte de la caridad y la fe se constituye en certeza y esperanza. La Virgen María se ha aparecido con mensajes que incluyen advertencias sobre el futuro, aunque el mensaje principal se centra en la necesidad de conversión, penitencia y oración. Mencionó castigos y calamidades que vendrán si la humanidad no cambia sus caminos. En resumen, estos castigos y calamidades
pueden obedecer a causalidades como consecuencias de acciones provocadas por el mismo hombre que puedan desencadenar eventos catastróficos naturales o causas naturales bajo eventos cósmicos. Pero cabe la pregunta: ¿podrían obedecer a eventos sobrenaturales? Es decir, bajo la voluntad expresa de Dios como un castigo sobre la humanidad. Los 3 días de oscuridad, tercera parte. Crecen las alarmas en el mundo. En estos tiempos venimos acercándonos vertiginosamente a una gran conflagración mundial debido a las tensiones entre los grandes imperios capitalistas. Por un lado, Rusia, que a pesar de haber sido bombardeada literalmente con medidas restrictivas en su economía, buscando debilitar su poder, tal parece que ha surtido un efecto contrario golpeando el dólar al punto de infringirse un autogol en el propio debilitamiento de su hegemonía en el mundo. La OTAN y la CIDH han mostrado sus debilidades apareciendo como voces en un desierto. Sin embargo, las tensiones crecen exponencialmente en la medida en que cada facción beligerante pretenda que la otra no piense que es débil. Y esto constituye una vía directa para subir la temperatura de los fuegos encendidos en distintas latitudes, pero especialmente entre las grandes potencias. En otras palabras, la guerra de tronos cuyos protagonistas en el pasado han quedado en las páginas de la historia, y de estas las monarquías dominantes y enemigas entre sí por la codicia de los bienes del otro. Hoy podemos, en una mirada serena, concluir que la codicia y la soberbia pueden ser el detonante del fin de la humanidad. Si tenemos en cuenta que las batallas ya no se libran con las limitaciones de campos y espadas, cañones o fusiles, sino bajo el fragor de la guerra electrónica que apenas ha asomado tímidamente su cabeza sin mostrar aún su gran poder. Y es aquí donde hacen su aparición estelar toda suerte de intérpretes, agoreros y cabalistas que cada tiempo determinado por hechos relevantes desempolvan a Nostradamus y Edgar Cayce, entre otros más, a quienes les atribuyen mensajes catastróficos en un afán por acertar en lo obvio de los sucesos que se van dando y de los cuales se expande su difusión por el mundo entero. Y es también aquí donde aparecen los intérpretes de los mensajes de la Santísima Virgen María, especialmente los que nos ocupan por la amenaza de un gran castigo sobre la humanidad luego de un gran milagro y 3 días de oscuridad. Examinemos los mensajes y sus protagonistas. Las apariciones marianas en las que se menciona específicamente la profecía de los 3 días de oscuridad no están oficialmente reconocidas por la Iglesia Católica, pero han sido mencionadas en algunas revelaciones privadas. Quédese, a continuación, algunas de las más conocidas. Beata Ana María Taigi, 1769-1837. Lugar: Roma, Italia. La beata Ana María Taigi, una mística italiana, recibió visiones que describen los 3 días de oscuridad. Aunque no hay fecha específica para estas visiones, se sabe que ocurrieron durante su vida en Roma. Padre Pío de Pietrelcina, 1887-1968. Lugar: San Giovanni Rotondo, Italia. Aunque no es una aparición mariana propiamente dicha, el Padre Pío es conocido por haber hablado de los 3 días de oscuridad en sus escritos y cartas. Él describió una serie de eventos catastróficos que precederían el periodo de oscuridad. Marie Julie Jaime, 1850-1941. Lugar: La Frodais, Francia. Marie, una mística estigmatizada francesa, tuvo visiones detalladas sobre los 3 días de oscuridad. Sus visiones incluyeron descripciones de catástrofes naturales y la importancia de estar preparados espiritualmente. Santa Faustina Kowalska, 1905-1938. Lugar: Polonia. Aunque Santa Faustina Kowalska no es conocida principalmente por profetizar los 3 días de oscuridad,
Algunos de sus escritos han sido interpretados como referencias a eventos similares. En su diario menciona castigos divinos y la necesidad de la misericordia de Dios. Elizabeth Canori Mora, 1774-1825. Lugar: Roma, Italia. Elizabeth Canori tuvo varias visiones en las que se le mostraron eventos apocalípticos, incluida una visión de los 3 días de oscuridad y el castigo de la humanidad. Padre Mariano Sanbenito, siglo XX. Lugar: España. En sus revelaciones privadas, el Padre Mariano habló sobre los 3 días de oscuridad y la importancia de la devoción y la oración durante estos tiempos difíciles. Es importante destacar que estas revelaciones y profecías son consideradas privadas y no han sido oficialmente reconocidas por la Iglesia Católica. La Iglesia enseña que los fieles no están obligados a creer en revelaciones privadas, incluso si han sido aprobadas por la Iglesia. La fe católica se basa en la revelación divina contenida en las Escrituras y la tradición. Componentes de la profecía. Oscuridad total. Se prevé que una oscuridad impenetrable cubrirá la tierra durante 3 días y 3 noches. Esta oscuridad será tan densa que ninguna luz natural, como la del sol o la luna, será visible. Fenómenos sobrenaturales. Se mencionan relámpagos, truenos y otros fenómenos atmosféricos anormales. Se cree que demonios y espíritus malignos estarán libres y se manifestarán de manera visible. Catástrofes naturales. Terremotos, incendios y otras calamidades naturales están asociadas con este tiempo de oscuridad. Protección para los fieles. Las casas de los fieles que tengan velas benditas estarán protegidas. Las velas benditas son la única fuente de luz que funcionarán durante estos 3 días. Se recomienda cerrar puertas y ventanas y no mirar afuera durante estos días. Recomendaciones espirituales. Se anima a los fieles a permanecer en oración constante, especialmente el rezo del rosario. Confesarse y recibir la Eucaristía antes de que ocurra este evento es aconsejado. Tener agua bendita y objetos religiosos como crucifijos y medallas para protección, eventos o significado específico. La profecía no apunta a un evento específico en la historia, sino más bien a un futuro indeterminado. Los místicos y santos que han hablado de los 3 días de oscuridad no han dado fechas precisas, lo que ha llevado a interpretaciones variadas. En general, la profecía se extiende como una advertencia de Dios sobre la necesidad de conversión y penitencia para evitar castigos mayores. Interpretaciones y reacciones. Interpretaciones. Algunas interpretaciones ven la profecía como simbólica, representando un periodo de crisis moral y espiritual. Otros la toman literalmente, esperando un evento físico real de oscuridad y catástrofes. Reacciones de la Iglesia. La Iglesia Católica no ha hecho una declaración oficial sobre la autenticidad de esta profecía. Se recuerda a los fieles que las revelaciones privadas no son parte de la fe dogmática y no requieren creencia obligatoria. Ejemplos de mensajes de místicos. Beata Ana María Taigi describió los 3 días de oscuridad como un tiempo de purificación, donde los impíos serían castigados y los justos protegidos. Marie Julie Jenny, sus visiones incluían descripciones gráficas de la oscuridad y las calamidades y enfatizó la necesidad de preparación espiritual y material. Conclusión. La profecía de los 3 días de oscuridad es una de las muchas revelaciones privadas en la historia del cristianismo. Mientras algunos creen fervientemente en ella, otros la ven con escepticismo. Lo esencial para la fe católica es centrarse en la conversión personal, la oración y la confianza en la misericordia de Dios. Los 3 días de oscuridad, 4ª parte. ¿Qué esperar? El contenido general del mensaje. La profecía de los 3 días de oscuridad, el aviso y el castigo es una visión apocalíptica recurrente en diversas revelaciones privadas dentro del catolicismo, atribuida a varios santos y místicos. Aunque no es parte de la doctrina oficial de la Iglesia Católica, ha capturado la imaginación y la fe de muchos creyentes a lo largo de los siglos. Estas profecías se centran en eventos dramáticos que marcarían el fin de los tiempos y una purificación del mundo.
Soy Álvaro de Jesús, escritor franciscano. Quédese, los detalles a continuación desde el Evangelio. 3 días de oscuridad. Los 3 días de oscuridad son un periodo en el que la tierra quedaría sumida en tinieblas totales como consecuencia directa del pecado y la maldad de la humanidad. Se dice que durante estos días el sol no brillará y una densa oscuridad cubrirá todo el planeta. Esta oscuridad será acompañada por fenómenos sobrenaturales y cataclísmicos. Durante este tiempo los demonios serán liberados y vagarán por la tierra, y solo aquellos que se refugien en sus hogares, rezando y utilizando velas benditas, podrán sobrevivir. Se aconseja a los fieles que cierren sus puertas y ventanas, no miren afuera y dediquen este tiempo a la oración y la penitencia. Las velas benditas son mencionadas como la única fuente de luz que funcionará durante estos días. Las profecías sugieren que cualquier intento de salir al exterior o de desafiar estas instrucciones resultará en la muerte inmediata. El aviso. Antes de los 3 días de oscuridad, la profecía menciona un evento conocido como el aviso. Este será una iluminación de la conciencia, donde cada individuo en la tierra verá el estado de su alma a través de los ojos de Dios. Se experimentará una especie de juicio personal en el que todos verán claramente sus pecados y las consecuencias de sus acciones. El objetivo del aviso es ofrecer una oportunidad de arrepentimiento y conversión antes de que llegue el castigo. Este evento será universal y simultáneo, impactando a todos los seres humanos sin importar su fe o creencia. Durante el aviso, muchos sentirán un profundo arrepentimiento y buscarán reconciliarse con Dios, mientras que otros podrían rechazar este llamado a la conversión. Es una oportunidad de gracia y misericordia divina antes de que se desencadenen los eventos finales. El castigo. El castigo es el juicio divino que seguirá a los 3 días de oscuridad y al aviso. Este será un periodo de sufrimiento y purificación para el mundo. Aquellos que hayan ignorado las advertencias divinas y se hayan negado a arrepentirse enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Las descripciones del castigo varían, pero incluyen desastres naturales, guerras y otras calamidades que servirían para purificar el mundo de la maldad. El castigo se ve como un acto de justicia divina, pero también como una última oportunidad para que los pecadores se arrepientan y busquen la salvación. Aquellos que se mantengan firmes en su fe y devoción serán protegidos y eventualmente la paz y el amor de Dios reinarán en una tierra renovada y purificada. Contexto y significado. Estas profecías no están oficialmente reconocidas por la Iglesia Católica y su interpretación y aceptación varían entre los creyentes. A menudo se presentan como una llamada a la conversión, al arrepentimiento y a la preparación espiritual. Los elementos comunes en estas visiones son la advertencia contra el pecado, la urgencia del arrepentimiento y la promesa de protección divina para los fieles. Es importante destacar que a lo largo de la historia, la Iglesia ha sido cautelosa con respecto a las revelaciones privadas, subrayando que cualquier mensaje o visión debe ser compatible con la enseñanza de la Iglesia y el Evangelio. Las profecías de los 3 días de oscuridad, el aviso y el castigo, aunque populares en ciertos círculos devocionales, deben ser abordadas con discernimiento y prudencia. En resumen, las profecías de los 3 días de oscuridad, el aviso y el castigo son una llamada premiante a la humanidad para que vuelva a Dios, se arrepienta de sus pecados y busque la salvación. Invitan a una reflexión profunda sobre la naturaleza del pecado, la misericordia divina y la necesidad de estar siempre preparados espiritualmente para el juicio final. Aunque no forman parte de la doctrina oficial, estas visiones subrayan la importancia de la fe, la penitencia y la conversión en la vida cristiana. Conclusión final. Estas profecías, aunque llamativas, presentan el peligro de llevar a un fundamentalismo que puede desvirtuar la verdadera esencia de la fe cristiana. La interpretación radical de los 3 días de oscuridad, el aviso y el castigo puede fomentar el miedo y la obsesión
por eventos apocalípticos, desviando la atención de los valores esenciales del cristianismo, el amor, la misericordia y el servicio a los demás. Es crucial recordar que las enseñanzas de la Iglesia Católica se centran en el mensaje de salvación y esperanza del Evangelio, no en visiones catastróficas. Un enfoque extremista puede alienar a las personas de la verdadera espiritualidad, alimentando divisiones y miedos infundados. Los fieles están llamados a discernir estos mensajes con prudencia, alienándose con la enseñanza oficial de la Iglesia y evitando interpretaciones que conduzcan al fanatismo. La verdadera preparación espiritual se basa en la fe activa, la compasión y el amor al prójimo, no en el miedo o el aislamiento. Entusiasmado, años atrás en que conocí estos mensajes, le expresé a un anciano obispo franciscano: Padre, yo quiero que todo esto suceda ya mismo y que llegue el juicio final para poner fin a toda la maldad que hay en el mundo. Me respondió: ¿te sientes preparado para presentarte delante de Dios? Si crees que lo estás, ¿no tienes compasión de los que pueden no estarlo como crees tú que lo estás? ¿Crees que tal pretensión no es un acto de soberbia y arrogancia? Pide misericordia por ti y por toda la humanidad, pues toda está llamada por Dios para recibir la salvación. Examinemos nuestra vida, más bien poco la ajena, no sea que estemos sumidos en una comedia. Pues como el que acumulaba el trigo en un silo y lo sorprendió a la muerte, asimismo nosotros podemos entregar el alma antes de que sucedan estas cosas. Tenemos de hecho una purificación posterior en la que aguardaremos la resurrección de los muertos y la vida eterna glorificados. Hemos concluido nuestra serie sobre las profecías de la Virgen María y los 3 días de oscuridad. A lo largo de estos capítulos hemos explorado mensajes profundos de conversión, preparación y esperanza. María nos llama a vivir en la luz de Cristo incluso en tiempos de prueba. Estos mensajes no son un motivo de miedo, sino una invitación a fortalecer nuestra fe y la relación con Dios. Los 3 días de oscuridad simbolizan la purificación y el llamado a una renovación espiritual. La Virgen María nos recuerda que aunque enfrentemos desafíos, Dios siempre está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. La oración y los sacramentos son esenciales para nuestra preparación espiritual. A través de la intercesión de María podemos encontrar paz y fortaleza. Te invito a seguir explorando la fe y a vivir con amor y propósito, reflejando la luz de Cristo en el mundo. Soy Álvaro de Jesús, escritor franciscano. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Suscríbete a mi canal para más contenido que te ayude a profundizar en tu vida de fe y espiritualidad. Muchísimas gracias a todos ustedes.